Bienvenidos a una nueva clase de Introducción al Derecho. En esta oportunidad vamos a tratar sobre las fuentes del derecho. En primer lugar, para referir a las fuentes del derecho es preciso aclarar que nos estamos refiriendo al derecho positivo, que es el derecho vigente. En consecuencia, y al hablar de fuentes del derecho, es una palabra y una locución multívoca que conlleva en sí distintos significados cuyo sentido es preciso dilucidar, porque se emplea la expresión fuentes con distintos significados. Por lo tanto, vamos a ver cada uno de ellos y cuál es el que lo vamos a abordar concretamente en el desarrollo de la unidad. Normalmente se utiliza la expresión fuentes para designar, por ejemplo, fuentes de conocimientos o históricas, que son aquellos documentos que contienen el texto o de una ley o un conjunto de leyes, como por ejemplo sería en el caso del derecho romano, serían las fuentes de su conocimiento, las institutas, el digesto. También se hace referencia a fuentes del derecho para designar o mencionar a la autoridad creadora del derecho, como por ejemplo el Congreso como fuente de las leyes, el poder constituyente como fuente de la Constitución. Otra de las expresiones de sentido fuente se utiliza como acto creador del derecho. En este caso, por ejemplo, se habla de la costumbre como hecho social o del acto legislativo como fuentes del derecho. Asimismo, también normalmente se conoce y se la llama o se designa con el término fuente a aquellas fuentes materiales o reales que van a determinar el contenido de la norma y que se las suele definir como los factores o elementos que determinan o condicionan el contenido de tales normas, que vendrían a ser, como dijimos anteriormente, las fuentes materiales. Otra de las acepciones que presenta la expresión fuentes está dada por las fuentes formales, que estarían constituidas por las distintas maneras de manifestarse el derecho positivo o las normas jurídicas, verbigracia, la ley, la jurisprudencia, los contratos. Asimismo, también se hace una clasificación en fuentes originarias o derivadas, atendiendo a la circunstancia de que las mismas se apoyan o no en normas anteriores, y se distinguen por un lado fuentes derivadas, la ley, la jurisprudencia, y en fuentes originarias la costumbre jurídica, la justicia y la equidad, la conquista, la ocupación originaria y la revolución. En cuanto a el tema fuentes formales del derecho, debemos decir que se lo conceptualiza mayoritariamente como los distintos modos de manifestarse o de manifestación del derecho positivo o de las normas jurídicas enfocadas con relación a su origen, es decir, tiene en cuenta el órgano emisor de la misma. Es por eso que hace referencia o tiene relación con el órgano que las dicta. En cuanto a su enumeración, tenemos que se formula de las leyes en sentido formal. Tenemos en general las leyes en sentido amplio, las costumbres jurídicas y la jurisprudencia. Y en el segundo plano tenemos leyes en particular, la voluntad, que podría estar constituida, por ejemplo, por el contrato, el testamento y alguna que otra sentencia aislada. En cuanto a la jerarquía de las fuentes formales, es conveniente hacer una salvedad a partir de la reforma constitucional del año 1994 en cuanto a
el orden de prelación y de jerarquía de las fuentes formales, porque si bien en el cuadro verán reflejados que en primer lugar se encuentra la Constitución Nacional, debemos advertir que también a la par de la Constitución Nacional tenemos los tratados internacionales de derechos humanos establecidos e incorporados en nuestra Constitución a partir del artículo 75, inciso 22. Con lo cual, las fuentes formales quedarían constituidas de la siguiente manera: Constitución Nacional, tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía igual a la Constitución Nacional. Luego tenemos los tratados internacionales, leyes nacionales, principios de leyes análogas, principios generales del derecho, la costumbre y la doctrina, que en verdad la doctrina es considerada una fuente material del derecho. En cuanto a las fuentes del derecho en particular, debemos decir que la ley en general, en cuanto a su etimología, proviene del verbo legere, y etimológicamente ley es aquello que se lee. En términos generales, la ley es la expresión de las relaciones existentes entre dos hechos o grupos de hechos. Esto supone de que existen dos hechos, como por ejemplo la norma que incrimina el hurto. Dado el hecho incriminante, se prevé otro hecho que es la consecuencia, en virtud de que la norma trae consigo el juicio del deber ser, es decir, trae aparejado la coercibilidad consigo misma. Y la ley jurídica comprende a su vez tres significados. Normalmente podemos clasificarlas o dar una conceptualización en sentido restringido, diciendo que son las normas jurídicas emanadas del poder legislativo con carácter de leyes. En un sentido amplio, se dice que es toda norma jurídica instituida de manera deliberada y conscientemente por órganos que tengan potestad legislativa, y en un sentido amplísimo es toda norma jurídica establecida de forma deliberada y consciente. En cuanto al procedimiento de formación de las leyes, es conveniente resaltar que recurran al articulado establecido en la Constitución Nacional, dado que en el mismo se establece de manera expresa y precisa el proceso de formación y de sanción de las leyes. Aquí solamente vamos a hacer una enunciación de los distintos pasos o etapas que comprende cada una de ellas, debiendo el alumno recurrir a su estudio minucioso en el material con el que cuenta en la plataforma. Entonces, en el proceso de formación y elaboración de las leyes, decimos que cuenta con 6 etapas, siendo la primera la iniciativa de los proyectos de ley. Aquí hacemos una salvedad, que pueden tener lugar a instancia del Poder Ejecutivo, de cualquiera de las cámaras, de un particular, etc. Luego se produce la discusión de los proyectos de ley. Una vez aprobado, se produce la sanción por el Poder Ejecutivo del Poder Legislativo del proyecto de ley, con posterioridad la promulgación por el Poder Ejecutivo de ese proyecto de ley, y luego la publicación de la ley y finalmente el comienzo de la obligatoriedad de la misma. Cualquier duda o inquietud que le surja de acuerdo a cada uno de estos momentos, es conveniente que el alumno pueda formular sus inquietudes en la plataforma, en el espacio destinado a tal fin, que serán evacuadas por cualquiera de los profesores que integramos la cátedra. En cuanto a la derogación de la ley, debemos decir que consiste en el acto de dejar sin efecto una ley o una norma jurídica, y que por principio general las leyes van a ser derogadas por otra ley a partir del mismo órgano que la dictó y que trate sobre el mismo objeto.
salvo en cuestiones excepcionales, se da donde una ley superior deroga a una de inferior jerarquía, como por ejemplo, dado el régimen republicano federal que tenemos y la estructura de gobierno, donde puede darse válidamente que una norma nacional pueda derogar una norma provincial. Y respecto de la desuetudo, tenemos que decir que se da en aquellos casos cuando la ley no tiene vigencia, y esto se debe al divorcio existente entre la norma y el medio social para el que ha sido establecida. Es necesario remarcar que en nuestro derecho el desuso no afecta la ley y por tanto no produce su derogación. Puede ocurrir, como ocurrió fehacientemente en nuestro derecho, que la Constitución Nacional preveía la constitución, la posibilidad sería de la constitución del juicio por jurado, que nunca tuvo reglamentación ni legislación en particular que regulara ese instituto. No obstante, la ley estaba reconocido en la Constitución y finalmente en el año 2005 comenzó a implementarse en la ciudad de San Francisco, Córdoba, recobrando así vigencia esa norma que se había mantenido en desuso. Respecto de los decretos, es necesario resaltar que los decretos es una función propia del Poder Ejecutivo y que tiende a reglamentar algunas normas emanadas del Poder Ejecutivo. Y se conocen como, o clasifica normalmente la doctrina, la ley, a los decretos en decretos reglamentarios, autónomos, delegados y reglamentos de necesidad y urgencia. En verdad, normalmente se utiliza o se lo conoce como decretos, más bien la doctrina lo llama como reglamentos. Es necesario también que cada uno de esta clasificación de los decretos puedan ser consultadas válidamente por el alumno y posteriormente efectuar las consideraciones o las inquietudes o dudas que presenten respecto a cada uno de los detalles de los decretos que hemos mencionado. Y por último, debemos hacer mención a la codificación, que es entendida como el sistema que consiste en dictar en un solo acto un conjunto de normas relativa a una materia determinada en forma de un todo orgánico y sistemático. Esto, por ejemplo, trayendo a colación la recientemente sanción de nuestro Código Civil y Comercial allá por el año 2015, 1 de agosto, donde comienza a regir nuestra ley. Se concentra en una sola ley, sería una sola codificación, las leyes en materia civiles y comerciales, y se logra plasmar en un código con todas las ventajas que ello conlleva, en virtud de que facilita la búsqueda del trabajo y la interpretación y aplicación de las normas al concentrarse en un todo orgánico y sistematizado. Asimismo, tenemos las fuentes, y retomando el tema de las fuentes, del derecho en particular, y puntualmente tenemos el derecho consuetudinario, al que lo debemos definir como el conjunto de normas implícitas en la repetición más o menos constantes de actos uniformes. Entre los elementos que hallamos en la costumbre, en primer lugar tenemos un elemento material que estaría dado por la repetición de los actos uniformes, y en segundo por el elemento espiritual u subjetivo, que estaría dado por la conciencia o el convencimiento de la obligatoriedad de aquellos actos repetitivos. Y entre los caracteres se presentan y se dan la espontaneidad,
surge en verdad a partir de las necesidades de la comunidad, surge espontáneamente, tiene una formación lenta, no es que se da de un momento a otro, no tiene un autor conocido, se da en forma incierta, imprecisa y en forma particular. ¿Qué quiere decir con este último carácter? Que en verdad no suele darse con un carácter de generalidad, sino muy por el contrario, puede limitarse geográficamente en determinadas zonas geográficas y asimismo a determinados grupos sociales. La clasificación que se hace de la costumbre es, puntualmente son tres, y la más conocida es la que se hace en función o frente a la ley, y tenemos así costumbres según la ley, que son aquellas que pueden servir para reglamentar la ley, es decir, que van para complementar, sirven para aquellos casos que si bien que la ley hace referencia a la costumbre y complementa la integración y la aplicación de esa ley. Luego tenemos las costumbres fuera de la ley, que son aquellas que rigen para aquellos casos en que la ley no prevé una solución. Y luego tenemos las costumbres contra las leyes, que son aquellas que están en franca oposición con el derecho legislado. Y en cuanto al valor de la costumbre, se reconoce valor normativo para aquellas, a la costumbre según la ley y a la costumbre fuera de la ley. Luego tenemos la jurisprudencia, y entre sus distintas acepciones debemos decir que en un sentido amplio se entiende por jurisprudencia el conjunto de todas las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales del Estado. Decimos órganos jurisdiccionales porque relacionamos, y los órganos jurisdiccionales están representados por los jueces que integran el Poder Judicial. Vale decir que todas las sentencias, la jurisprudencia, provienen necesariamente de los jueces. Y en sentido restringido, jurisprudencia es el conjunto de sentencias de orientación uniforme dictada por los órganos del Estado para resolver casos semejantes. El papel y el rol que juega o que tiene la jurisprudencia como fuente es importante porque permite otorgar seguridad jurídica ante la resolución de un determinado caso, y permite que no existan o aventar y desalentar la posibilidad de sentencias contradictorias. En verdad se tiende modernamente a seguir los precedentes de aquellos casos que ya han sido resueltos, como por ejemplo por un tribunal superior ha tenido un criterio sobre determinado tema. El juez de rango inferior normalmente tiende a fallar en situaciones o en casos análogos de la misma manera, y de esta manera logra de que se resuelva con el mismo criterio. Y por último tenemos la doctrina, que entendida por el conjunto de estudios científicos referidos a la interpretación del derecho positivo para su justa aplicación. La doctrina ya entendida como fuente material del derecho, y tiene que ver con el valioso aporte que hacen los juristas, los doctrinarios y eruditos del derecho, en virtud del carácter científico que revisten sus obras y que sirven de una u otra manera de base y de ilustración y de inspiración, no solamente al juez, sino en el dictado de su sentencia. ¿Por qué decimos que sirve al juez? Porque existen estudiosos o doctrinarios de relieve cuya doctrina o cuya opinión sobre determinados temas del derecho no pueden pasar desapercibido por el juez. Asimismo, también decimos que sirve de inspiración al legislador al momento de legislar.